Con mucho gusto, saludo a usted, don Carlos Pérez, a todos los corredores inmobiliarios, abogados que están el día de hoy presentes a efectos de poder conversar respecto a esta modificación a la ley de arrendamiento. Le doy saludo a don Ricardo Siede, nuestro director ejecutivo de Global Brokers, que nos acompaña. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy buenos días. ¿Está muteado? Les pido a todos que se puedan mutear. Ahí está Perdona, ahora desmuteado. sí. Salvador, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Qué bueno verlos. Es un placer estar acá. ¿Cómo ha estado todo? Estamos acá en nuestro régimen comunicacional, sin duda, de poder capacitar a todos nuestros miembros de Global Brokers, de quienes quieren ser parte el día de hoy. ¿Por qué hacemos esta charla el día de hoy, estimado Ricardo? Bueno, como todos sabemos, hay un proyecto de ley que se llama Arriendo Justo. El Parlamento está trayendo un proyecto de ley que un poco pasa por arriba de nuestro trabajo, ¿no? O por lo menos no nos toma en cuenta en muchos puntos. Sí, aquí vamos a ir analizándolo, Ricardo. Los saludo a todos nuevamente, es un gusto de verlos y saludarlos. Vamos a compartir aquí pantalla, Ricardo, no sé si lo estás viendo bien, y me gustaría que fuéramos leyendo entre los dos y que tú me fueras ayudando un poco a efectos de poder ir en definitiva, ir descubriendo de qué se trata esta información. Entonces te voy a pedir, Ricardo, que me puedas ir ayudando con los primeros párrafos y los vamos a ir comentando con mucho gusto. Dice, modifica la ley 18.101 que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos a fin de regular los requisitos de postulación al arriendo, establecer un estatuto que regule la garantía que cautiona las obligaciones del arrendador de bienes raíces urbanos, conocida como el mes de garantía, y prohíbe el cobro, perdón, a la renta en unidades de fomento y otros cobros abusivos. Si nosotros vemos acá en el epígrafe, en el título del proyecto de ley, uno siempre tiene que ser consciente y respetuoso digamos, de toda la información. Y lo que vamos a ver a continuación, que se llama antecedentes, y lo vamos a pedir también a Ricardo que nos pueda apoyar. Vamos a leer las primeras páginas de los antecedentes para después ir al proyecto de ley. Dice letra A, la crisis habitacional y los requisitos excesivos para arrendar. Como país, indiscutiblemente atravesamos lo que podemos denominar como una profunda crisis habitacional, según Déficit Cero, investigación realizada por la Pontificia Universidad Católica. En abril de 2022, más de 640.000 familias no tienen acceso a una vivienda en Chile. La región metropolitana es la que tiene el mayor déficit habitacional a nivel nacional, con casi el 50% del total de este. Perfecto. Aquí lo que nos va diciendo esto, efectivamente, ellos plantean este proyecto de ley, la diputada Orsini, que fue la redactora de este proyecto, invitó, como ella señaló, a la diputada Santibáñez y al diputado Hitch. Ellos plantean de que efectivamente hay un déficit habitacional, sin duda, y ellos intentan de esta forma ir proponiendo hoy día la creación de esta normativa con la intención de poder disminuirlo. Y nosotros no estamos de acuerdo. Ellos señalan acá, dice, esta crisis que afecta a toda la región y a los diversos sectores sociales. La clase media en particular se ve fuertemente resentida. Los subsidios habitacionales, les pido por favor que todos se puedan mutear, los subsidios habitacionales y de arriendo existentes como política focalizada en dar solución a la situación de las familias más vulnerables, dejan fuera a la clase media mediante la fijación de límites en los requisitos de riesgo socioeconómico. En las cifras, por el contrario, las familias de ingresos medios y profesionales jóvenes en sus primeros años de experiencia aparecen como los principales perjudicados en las posibilidades de acceder a un inmueble independiente. Cuestiones como los altos precios, dice, como los altos precios de las propiedades, el alza de las tasas y las mayores exigencias para créditos hipotecarios, han movilizado a los chilenos y las chilenas al ámbito del arriendo, especialmente para el grupo de personas que corresponde a quienes comienzan en sus primeros trabajos, se están emancipando de sus casas o son estudiantes de educación superior que se movilizan de ciudad para cursar sus carreras. Arrendar resulta una posibilidad mucho más real que comprar, porque esta última resulta prácticamente inaccesible. ¿Cierto? Nos dicen hoy día aquí que, que comprar inmuebles
hoy día en Chile es prácticamente inaccesible. Acá hay que recordar que si nosotros hacemos un parangón con el resto de los países de Latinoamérica, Chile es hoy día, tal vez junto con Uruguay, los mejores que están potestados. ¿Por qué? Primero que todo, se da un crédito hipotecario hasta un 80%, hay bonopié, hay la posibilidad de pagar I el pie see. en crédito I am. hipotecario. Ay, más. Well, sí. Hay la posibilidad, como les decía yo, de pagar el crédito hipotecario y, en definitiva, no hay ningún And otro you? país les pido por favor que se muteen todos los que están cuando vayan entrando, por respeto a la charla y también a sus compañeros. Entonces, como les decía, hoy día en Chile, comparado con el resto de países de Latinoamérica, no es prácticamente inaccesible, sino que lo que hay que tener es un orden, tener ingresos, poder en definitiva ser un sujeto de crédito en la banca. Después dicen, lamentablemente en Chile es cada vez más difícil. Los documentos que se exigen para arrendar, sumados a los precios de las viviendas, complejizan la situación de búsqueda para los arrendatarios. Las condiciones de postulación se han endurecido. Las ofertas de arriendo no solo exigen los requisitos más comunes como tener un contrato de trabajo, contar con una remuneración suficiente para el pago de las rentas o un aval, sino que actualmente pueden encontrarse publicaciones de arriendo con requisitos exacerbadamente específicos y copulativos, tales como la obtención de una renta superior a 4 veces el valor mensual, el pago de hasta 12 meses de arriendo por adelantado, el pago de una garantía hasta 3 veces el valor del arriendo, documentación con cheques por el año completo, exhibición del certificado DICOM, Platinum del postulante y del aval con calificación 999, contar con un aval que sea propietario de un inmueble con un valor determinado, acreditar antigüedad laboral, demostrar fondos en cuentas corrientes, etcétera. Después señala aquí la diputada, la situación llega al ridículo de que una persona que desea arrendar un departamento, por ejemplo, prácticamente debe encontrarse en condiciones económicas de poder comprarlo con un crédito hipotecario. E inclusive es posible encontrarse con requisitos que llegan a ser derechamente discriminatorios, anuncios que solicitan que no se trate de personas homosexuales, familias uniparentales o extranjeras, independiente de si cumplen o no con los demás requisitos socioeconómicos que podrían atender a la eficacia y cumplimiento del contrato. No puede ser que atienda a factores como la religión, género, etnia, orientación sexual, nacionalidad o cualquier otra cuestión subjetiva que permita discriminar al arrendatario de forma arbitraria e injustificada. En este punto hay que señalar que hoy día se ha dictado una normativa hace años atrás que establece medidas en contra de la discriminación o para la no discriminación, en la cual se deben aplicar en los diferentes ámbitos. Por lo tanto, efectivamente, uno hoy día no puede discriminar a efectos de otorgar un arrendamiento por factores como su creencia religiosa, su origen, su etnia, su condición de género, etc. Dice, actualmente el único camino de protección de los derechos fundamentales que pudieran verse vulneradas en estas circunstancias es la reclamación vía un recurso de protección por parte de los postulantes, cuestión que en la práctica no ocurre. Evidentemente, el endurecimiento de los requisitos sumados a otros costos que tienden a ir asociados a la firma de un contrato de arriendo, como lo es el pago de la firma notarial de este, es por lo general de costo del arrendatario, el 50% del valor de un mes de arriendo por concepto de comisión del corredor en su caso, etc. Muchas veces complementarios dificultan cada vez más el acceso a la vivienda en arriendo. Cláusulas penales abusivas, encubiertos como descuentos, cobros de rentas en unidades de fomento y la aplicación de intereses fuera del marco legal encarecen el mercado del arriendo, sobreabultando los valores a niveles abusivos, dice el proyecto de ley. La inexistencia de una regulación respecto a los requisitos que puedan solicitarse para ser considerados como potenciales arrendatarios junto con la falta de vías de denuncia expedita que permitan a los arrendatarios o potenciales arrendatarios denunciar condiciones abusivas, permite que el mercado de los arriendos se convierta en un nicho de abusos y cobros injustificados, por lo que pocas personas llegan a reclamar judicialmente. Por el contrario, y en consideración que quienes asumen el mayor riesgo en un contrato de arrendamiento
son justamente los propietarios de los inmuebles y quienes han alzado la voz ante situaciones también complejas, como largos periodos de deudas por rentas impagas, la negación a la restitución de los inmuebles o deudas estratosféricas. Y acá en esta parte, si ustedes se fijan al final de esta hoja, ellos hablan de que los arrendadores han sido fortalecidos en sus derechos mediante la aprobación de la ley 21.461, que modifica la ley 18.101. Si bien es efectivo que se creó un procedimiento monitorio, es decir, un procedimiento que en la práctica acorta los tiempos de respuesta, este procedimiento monitorio, como lo hemos dicho en conferencias anteriores, adolece de múltiples defectos que imposibilitan una rápida acción de la justicia. En primer lugar, lo que proponemos es la creación de un centro de notificaciones civil. El Colegio de Abogados de Chile, que está en Santiago, su sede, y el Colegio de Abogados de Valparaíso se han reunido con las Cortes de Apelación y con la Corte Suprema para plantear el tema de los receptores judiciales. Hoy día las notificaciones han alzado su valor en el tiempo, van entre los 35, 50, 100 mil, 120.000 pesos por cada una de las notificaciones. Y en el tema de los lanzamientos, un receptor judicial puede cobrar de 500.000 pesos a 1 millón de pesos, ante lo cual aquella persona que le deben rentas, servicios básicos y gastos comunes va a tener que sacar de su bolsillo los honorarios del abogado, los derechos del receptor y el lanzamiento en su caso. Aparte, esta ley también no es tan buena porque usted notifica la resolución que accede a la demanda monitoria y el que arrienda, el ocupante o el aval o el codeudor, puede decir, sabe que yo me opongo a esta demanda. Y con una oposición acompañando antecedentes, deja ese procedimiento monitorio hasta ahí. Se termina el procedimiento monitorio en términos sencillos, ante lo cual, digamos, si bien fue un avance, no lo fue en el sentido general, tanto en los juicios declarativos como en los monitorios. Y esta normativa no tomó en consideración las 25 propuestas anteriores para modificar la ley de arrendamiento, ante lo cual hoy día esta aseveración que hace el proyecto de ley no es totalmente correcta. Aquí dice, además se creó un procedimiento monitorio de cobro de rentas impagas, haciendo más sencillo, eficiente y expedito el proceso de cobranza. Habrá que decir que este procedimiento monitorio no se aplica para todas las causales de término de un contrato, sino para la causal de término de contrato, cuando no me pagan las rentas, los servicios básicos o los gastos comunes. Después señala la legisladora, resulta entonces complejo entender que, existiendo mejores y eficaces herramientas para el cobro de las deudas de obligaciones contraídas a partir de un contrato de arriendo por el arrendatario y para la recuperación del inmueble, los arrendadores de todas formas pueden libremente exacerbar los requisitos de postulación a los arriendos, establecer factores del todo discriminatorios para la determinación de quién podrá finalmente ser el arrendatario, estableciendo incluso a veces cláusulas del todo abusivas. Aquí hay que reiterar, distinguidos colegas, hay que reiterar, quien quiera hacer una observación, no más allá de un minuto, puede levantar la mano y le daremos acá el tiempo para ir debatiendo. En nuestro ordenamiento jurídico y en la mayoría de los ordenamientos jurídicos del mundo, está permitido discriminar. Las leyes siempre discriminan. Los cargos públicos discriminan. Les pongo un ejemplo. Usted hoy día para ser presidente de la República tiene que ser mayor de 18 años. Esa es una discriminación que tiene un objetivo, que usted no sea menor de edad. Para ser senador hoy día usted tiene que ser mayor de 30 años. Para optar a determinados cargos públicos usted debe tener una profesión, se le suman determinados puntos por tener algún tipo de posgrado. La ley que establece el consumo de bebidas alcohólicas discrimina porque solamente se podrá vender a mayores de 18 años. La ley del tabaco discrimina porque solamente se le podrá, ¿cierto?, vender cigarrillos a mayores de 18 años. La ley del tránsito discrimina, usted no podrá hablar por zonas urbanas más allá de 50 kilómetros por hora. Entonces, aquí hay que entender de que la discriminación hoy día en nuestro ordenamiento y en la mayoría de los ordenamientos jurídicos está permitida. Lo que no está permitido es una discriminación arbitraria, y así lo dice la Constitución. Y una discriminación arbitraria es una discriminación carente de sentido de fundamento. Por lo tanto, aquí hay que entender de que quien ha forjado el patrimonio
entendiendo de que 2 millones de chilenos, 3 millones de chilenos tan solo tienen una propiedad, han hecho un esfuerzo para poder ahorrar, pagar el pie, pagar el de precio contado, poder tener un crédito hipotecario. Por lo tanto, si bien este proyecto de ley va a tener una, digamos, una recepción muy positiva por parte de la ciudadanía, por aquellas personas que tal vez se sientan discriminadas efectivamente, hay que recordar de que en el arriendo, como lo vimos en el libro de Arrendatario Perfecto, los riesgos de arrendar un inmueble son mucho mayores que los riesgos que usted tiene cuando pide, por ejemplo, un crédito en el Banco Ripley. Usted puede perder el pie de entrada, puede perder su capacidad de crédito, va a tener que tomar medidas, pedir algún crédito para pagar, por ejemplo, la deuda por gastos comunes, por servicios básicos, los destrozos en la propiedad, ante lo cual esta obligación o este contrato tal vez sea el más complejo de todos por la naturaleza humana. Entonces hay que entender de que no es lo mismo poner en arriendo un inmueble que pedir un crédito ante una caja de compensación. Aquí se continúa, Ricardo, si tú me puedes ayudar acá, para leer esta cláusula que estamos viendo en este momento, aquí la que parte por ello, para que Dice, sigamos por ello, analizando. gracias. Por ello es que creemos que resulta necesario fijar ciertas normas de aplicación general en materia de arrendamiento de inmuebles en predios urbanos que resguarden los derechos de los postulantes al momento de buscar un inmueble en arriendo y de los futuros arrendatarios sin que por ello se arriesgan los derechos, precauciones y prevenciones que lícitamente pueden tomar los dueños de los inmuebles en arriendo para asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Habiendo avanzado correctamente en el fortalecimiento de los propietarios de inmuebles de arriendo, es ahora el turno de fortalecer los derechos de las personas que, cumpliendo con las condiciones para pagar y mantener un arriendo responsablemente, vean imposible acceder a él producto de requisitos abusivos, excesivos e inclusive discriminatorios. Vamos a continuar, Ricardo, acá, el mes de garantía. Uno de los requisitos o condiciones que con mayor frecuencia se exige, tanto por corredores de propiedades como por arrendatarios directos para proceder a la firma de un contrato de arrendamiento, es el pagar un importante dinero correspondiente generalmente a desde 1 a 3 veces el valor del arriendo, por concepto de garantía, comúnmente conocido como mes de garantía. La garantía que se solicita cuando se suscribe un contrato de arriendo de un inmueble, si bien es lícita y contractualmente válida, no se encuentra expresamente regulada en la Ley 18.101 sobre arrendamientos de predios urbanos, lo que su existencia, alcance y procedencia de restitución se pacta de común acuerdo entre arrendador o su representante, que somos los corredores, ¿cierto? Y el arrendatario. La única norma que hace referencia a una regulación respecto de ese concepto es el artículo 2 transitorio, numeral 7, que solo fue aplicable respecto de aquellos contratos de arrendamiento de predios urbanos que fueron celebrados durante los 4 años siguientes a la entrada en vigencia de la publicación de la Ley 18.101 y que establece que 7. El arrendador podrá exigir al arrendatario que caucione sus obligaciones mediante una garantía que deberá ser en dinero. En tal caso, ésta no podrá exceder de un mes de renta. Cuando procediere la devolución de la garantía, el arrendador deberá restituirla reajustada en la misma proporción a la variación que haya experimentado el índice de precio del consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadística o por el organismo que haga sus veces, entre el mes anteprecedente a la entrega de ella y el mes anteprecedente al de su devolución. Muchas gracias, estimado Ricardo. Efectivamente, hoy día en Chile no existe una regulación y lo vamos a ver más abajo. Nosotros estamos de acuerdo en el sentido de que tenga una regulación, pero que no tenga restricciones en cuanto a la cuantía o el monto. Porque como ustedes mismos han dicho en diferentes live, en diferentes opiniones, a veces, en ocasiones, cuando el arrendatario no cumple con todos los requisitos de riesgo para efectos de poder arrendarle, algunas veces ese riesgo usted lo puede complementar con el mes de garantía, con pedir 2 meses de garantía, 3 meses de garantía, y eso nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en arrendos comerciales. En arrendos comerciales a efectos de determinar si la persona tiene o no la solvencia necesaria y si va a cuidar también el bien inmueble para su devolución. Y hay que acostumbrar a los dueños de inmuebles y al corretaje de propiedades a devolver la garantía o más bien su saldo.
porque siempre va a haber un desfase en el pago de los gastos comunes, de los servicios básicos, ante lo cual la devolución del saldo de mes de garantía es importante para que también el arrendatario no se vea forzado a, con el mes de garantía, pagar generalmente el último mes de renta porque dicen nunca me lo devuelven. Por eso es importante establecer sin duda un procedimiento eficaz, no como se establece en esta normativa. Posteriormente vamos a mutear a Úrsula, vamos a pasar acá derechamente al proyecto de ley, que son básicamente cinco modificaciones y las vamos a ver a continuación y para que podamos ahí también ir entendiendo. Como ustedes saben, la ley 18.101 es la ley que establece las normas sobre arrendamiento de predios urbanos. Si no la tienen, la pueden descargar de bcn.cl, ley fácil, ahí con el número de la normativa pueden descargar la ley actualizada. Entonces, la primera modificación que propone este proyecto dice: asimismo, serán aplicables en lo pertinente a las acciones de incumplimiento de obligaciones contractuales de arrendamiento impetradas por el arrendatario de acuerdo con el artículo 20 bis. ¿Qué quiere decir esto? Que el legislador lo que desea en este momento es aplicar la devolución del mes de garantía al procedimiento monitor. Nosotros estamos de acuerdo con aquello en crear este procedimiento para la devolución de la garantía o del saldo de la garantía, porque hoy día se le aplican las reglas generales de un procedimiento declarativo de arrendamiento. Por lo tanto, esta sería una buena iniciativa a efectos de poder resguardar también el derecho del arrendatario a devolver lo que le pueda corresponder en su saldo. Ahora bien, aquí vamos a entrar a algo tal vez a lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Dice: incorpórese un nuevo artículo 19 bis en el siguiente tenor. Artículo 19 bis. En las ofertas públicas de contrato de arriendo de bienes inmuebles regidos por esta ley, los arrendadores podrán señalar un listado de requisitos de postulación a cumplir por los potenciales arrendatarios, siempre y cuando estos resulten razonables para la evaluación económica y objetiva que permita evidenciar que se le dará fiel y eficaz cumplimiento a las obligaciones del contrato. Ahora dice: en ningún caso estos requisitos podrán constituir una discriminación arbitraria en los términos de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación. Constituirá una presunción de discriminación arbitraria sancionable, de acuerdo al procedimiento establecido en el título segundo de la ley referida, si estos requisitos: a. corresponden a documentos que apuntan a conocer sobre las características subjetivas y no crediticias del postulante, que en algún caso permitirían evaluar las capacidades de fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales, como certificados de matrimonio, de nacimiento u otros similares. Nosotros generalmente enseñamos en nuestros cursos en Corredores Exitosos que para todo tipo de contrato de arrendamiento, promesa de compraventa, a efectos de individualizar correctamente a las partes, usted va al registrocivil.cl y de forma gratuita puede obtener los certificados de nacimiento y los certificados de matrimonio. ¿Para qué? Para determinar si se podrá arrendar de más de 5 años u 8 años si está casado en sociedad conyugal, por ejemplo, para saber quién deberá firmar la promesa de compraventa, si está, cierto, casado o no en sociedad conyugal, y quién va a deber firmar la compraventa prometida, por darles un ejemplo. Y esa es una práctica que se determina porque entender o no si una persona está casada o no puede tener consecuencias jurídicas. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con esto, porque en este caso particular no se busca hacer una discriminación, sino determinar si la persona o las personas que están firmando el arriendo efectivamente pueden o no hacerlo. Este antecedente en definitiva va a ser relevante. Después dice: esto yo la verdad no lo entiendo muy bien, exigen otorgar como medio de identificación del postulante únicamente el carnet de identidad chileno. Aquí el legislador fue poco prolijo, porque hoy día, técnicamente, y como ustedes lo saben, se llama Cédula Nacional de Identidad para los chilenos.
Y para los extranjeros con residencia legal en nuestro país se llama cédula de identidad para extranjeros. Por lo tanto, el carnet de identidad chileno como tal jurídicamente no tiene, por decirlo de alguna forma, una consagración en la ley. Tal vez lo que quiso decir el legislador es que solamente se va a arrendar a chilenos. Eso podríamos decir que en algún punto podría ser una discriminación arbitraria. Y digo en algún punto por lo siguiente. Miren, ustedes para iniciar una demanda en Chile requiere de tener la cédula nacional de identidad o la cédula de identidad para extranjeros. Que hoy día en Chile ese número para personas naturales coincide con el rol único tributario y con el rol único nacional, con el RUT, el RUN y la cédula nacional de identidad. Si nosotros, por ejemplo, le arrendamos a un extranjero en situación irregular que no tiene su cédula de identidad para extranjero, usted no va a poder presentar una demanda. ¿Por qué? Porque hoy día todas las demandas se presentan en forma digitalizada en la plataforma del Poder Judicial. Y para ingresar una demanda o pedir la restitución del inmueble o pedir una medida precautoria de restitución anticipada del inmueble, usted va a tener que ingresar el RUT. Entonces yo aquí respetuosamente le pregunto a los legisladores por qué ellos establecen esto si va a ser un requisito esencial en el caso de algún tipo de inconveniente. Por lo tanto, nosotros creemos de que esta normativa está mal redactada o en su efecto derechamente no debería prosperar. La letra B, estimada Catalina Fontecilla, que está ahí, ¿cierto? Esther, don Carlos Pérez, no debería prosperar esta normativa. Pero hoy día puede pasar cualquier cosa. Letra C, ¿qué es lo que dice el proyecto de ley? Exigen una doble acreditación de cumplimiento de requisitos, como por ejemplo exigir el cumplimiento de ciertos requisitos al postulante y además contar con un aval, o contar con un aval y además documentar con cheques o garantías distintas. Entonces, aquí nosotros entramos en un terreno bastante peligroso, muy peligroso diría yo, porque lo que quiere decir esta letra C, derechamente, es que usted no podrá pedir un aval, un fiador o un cobrador solidario. Pero también está mal redactado esto porque debería decir un aval, un fiador simple, un fiador solidario o un deudor solidario, que como ustedes saben, lo han estudiado, lo van a estudiar, son diferentes tipos de garantías personales. Entonces aquí la letra C, primero lo que dice que no puede haber una doble acreditación. Es decir, que el dueño o el corredor inmobiliario no podrá solicitar un aval o una garantía personal. Eso es lo primero que dice. Segundo, dice que no se podrá documentar con cheques o no se podrá pedir una garantía distinta al mes de garantía. Y sin duda acá, esto, como les decía, es extremadamente peligroso en el caso de aprobarse esta normativa, porque como decíamos, cuando usted arrienda el inmueble, arrienda en definitiva o arriesga todo su capital y su capacidad de crédito. Y en muchos casos no menores, que nos ha tocado ver en el plazo de 20 años, las propiedades pueden sufrir graves daños y grandes deudas. Y aquí también se está vulnerando la voluntad del dueño en el sentido de que él puede establecer los requisitos o el corredor que estiman necesarios para evitar riesgo. Aquí no es que sea una discriminación arbitraria, sino que lo que queremos es una persona ordenada, ¿cierto? Una persona que me cuide el inmueble, una persona que cumpla en tiempo y forma sus obligaciones. Lo que estamos buscando es un buen candidato. Y si el candidato generalmente no lo tiene, podemos encontrar un codeudor solidario que tenga patrimonio y que ese codeudor solidario, en el caso que no pague el arrendatario, va a pagar o va a poder cumplir con la reparación del inmueble, con el pago de las cuentas. Por lo tanto, esto digamos, incumbe dentro del derecho de propiedad que está consagrado por nuestra actual Constitución, artículo 19, número 24, 25, 26, en donde podría establecerse por un control a futuro constitucional de que esto vulnera esa garantía, porque el derecho de propiedad es un derecho humano consagrado en la Constitución y en tratados internacionales.
Por lo tanto, hay que tener mucho, mucho ojo y mucho cuidado, porque sin duda esto vulneraría esa garantía, como les decía. Y acá la letra D, que es igualmente complejo, dice que exigen la acreditación de ingresos por un monto superior a 2 veces del valor de la renta mensual. Es decir, lo que quiere este proyecto de ley es que si un arriendo vale 400.000 pesos, usted no le puede exigir a la persona que gane 801.000 pesos. Y aquí el legislador también olvida de que la vivienda es solo uno de los gastos mensuales que debe incurrir toda persona. Tenemos vivienda, servicios básicos, internet, telefonía, alimentación, vestuario, colegio, jardín infantil, capacitaciones, universidades, en- Capacitaciones. entretención, etcétera. Ante lo cual no es antojadizo que uno pida, por ejemplo, 3 veces el valor de la renta o 4 veces, porque es algo que nos enseñaron desde siempre y también la banca aplica este criterio para determinar de que un 25% es lo que generalmente un ser humano debe destinar a la vida. Entonces, no es aquí que se establezcan requisitos exorbitantes, muy por el contrario, lo que se exige es que generalmente un cuarto de los ingresos de la persona es lo que se destina a casa habitación, porque uno tiene una serie de otros costos y gastos en su vida diaria. También me faltó la locomoción o transporte. Por ello, esto también es riesgoso desde el punto de vista de la capacidad de pago. Entonces aquí también se quieren involucrar en el bolsillo de quienes son hoy día propietarios. Yo espero que todos los arrendatarios en algún punto se transformen en propietarios, sin duda. Pero en definitiva yo creo que el legislador en este ámbito, dentro del derecho privado, no podría tener injerencia en los requisitos si son dentro de un marco no arbitrario que tenga hoy día el propietario. En el número 2 dice, inciso tercero del artículo 20, en ningún caso la renta podrá pactarse en unidades de fomento. La unidad de fomento, que fue creada el año 1969 por el entonces presidente Eduardo Frei Montalva, tuvo por objeto proteger a los ahorrantes. ¿En qué sentido? En que producto de la inflación el ahorrante iba perdiendo la capacidad adquisitiva y recién en la década del 90 se fue transformando en un aumento diario del mes 10 del mes siguiente, es decir, la unidad de fomento del mes de marzo se empezó a empezar a aplicar, ¿cierto?, del 10 de abril en adelante. Ahora, el problema no es la unidad de fomento, sino que el problema es la inflación, que hemos visto casos extraordinarios en los últimos 2 años donde la inflación ha aumentado el 23%. Pero aquí está también el tema de que si se quisiera modificar que los arriendos se pagaran en unidades de fomento, también este mismo legislador debiera decir, bueno, los créditos hipotecarios también páganse en pesos chilenos. Pero también no es buena la técnica legislativa porque no prohíbe que se haga un reajuste mes a mes. Hoy día la renta se puede reajustar mes a mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada 4, cada 6, cada 12, cada 24 meses. Puede estar en unidad de fomento, en unidad tributaria mensual, etcétera. Por lo tanto, aquí lo que se intenta es que no haya una reajustabilidad diaria. Y nosotros hoy día la unidad de fomento la aplicamos para los seguros, lo aplicamos para las instituciones de salud previsional, para las ISAPRES, lo aplicamos para los créditos de consumo, para los créditos hipotecarios con garantía hipotecaria. Es una medida que se va autorreajustando. ¿Para qué? Para proteger, en definitiva, eh, el valor de la moneda nacional. Por lo tanto, acá no estamos de acuerdo con aquello. Las partes libremente, el arrendador y el arrendatario pueden llegar a un acuerdo si se va a pagar en pesos, en dólares canadienses, en unidades de fomento. Y es también riesgoso porque no se distingue si son propiedades habitacionales, comerciales, locales comerciales, oficinas, bodegas, industriales, etcétera. Entonces aquí lo que quiere en definitiva es básicamente derogar la unidad de fomento, la unidad de fomento para los arriendos. Posteriormente, aquí nos habla del mes de garantía,
y dice que el mes de garantía tiene que entregarse al notario. Esto también en la práctica va a ser complejo, va a ser poco probable o complejo a lo menos. ¿Por qué? Porque el notario público es un ministro de fe pública por excelencia que va a tener que recibir la garantía. O sea, yo le voy a dejar 300.000 pesos en poder del notario. Y el notario a la vez va a tener que contratar una caja fuerte, como en muchos casos lo tienen, en un banco. Entonces, él recibe los 300.000 pesos en garantía y los va a depositar. Entonces, aquí el primer tema es el de la inflación. Va a perder el poder adquisitivo en el tiempo. Segundo, es muy probable que los notarios no estén de acuerdo en hacer este depósito y si estuvieran de acuerdo van a cobrar por eso. Van a cobrar por las instrucciones y debieran cobrar por el depósito, por el contrato de depósito. Yo voy, ¿cierto? Y deposito esto en poder del notario que lo tiene que custodiar. Y después el notario va a tener que hacer, el notario va a tener que hacer la liquidación del mes de garantía. Eso es lo que se propone acá. Es decir, el notario va a cumplir una función similar a la de un juez. Se le va a llevar las cuentas por servicios básicos que se deben al final, los gastos comunes, los daños, va a tener que acreditar si en definitiva los daños se produjeron o no, y de ahí de las 300.000 pesos el notario va a decir, ya, le voy a devolver 100.000. Entonces, esto, digamos, la realidad es impracticable, que el notario cumpla una función jurisdiccional, es decir, que se le aporten las pruebas pertinentes y que él haga el descuento. Por lo tanto, también desde la técnica legislativa, esto también es totalmente erróneo. También señala que la garantía deberá ser siempre en dinero y no podrá exceder el valor equivalente a un mes de renta. Como muchos de ustedes saben, por ejemplo, una propiedad nueva, ¿cierto? Una, ¿cómo se llama? Perdón. Una, con el mes de garantía, ¿cierto? No debería tener una restricción y también podría establecerse en otro tipo de garantía. Por lo tanto, también es tremendamente peligroso realizar este tipo de restricciones. Como les decía, en departamentos nuevos es complicado. O en inmuebles que tienen alto valor o en inmuebles que están amoblados, en definitiva, también puede ser una problemática. Después dice, el terminado el contrato de arrendamiento por cualquier causal, procederá a la restitución íntegra de la garantía. O sea, tengo que devolver toda la garantía reajustada en lo que haya variado el IPC. Salvo que existan obligaciones pendientes como deuda de rentas, reajustes, gastos comunes, servicios básicos, luz, agua, gas, servicio de comunicaciones, derechos de aseo u otras. También se podrán descontar las multas comunitarias, las multas en el caso de lo que habla aquí, ¿cierto?, de vivir en copropiedad, reparaciones imputables al arrendatario y cualquier otra obligación pendiente que deba ser solventada por la demandante de acuerdo al contrato. Es decir, aquí se deberá devolver íntegramente, salvo si existen este tipo de consumo. Después dice, en el caso que existan obligaciones pendientes al momento del término del contrato, el arrendador podrá descontar del monto caucionado esto que se deba y a causa de cada uno de los descuentos efectuados, pudiendo llegar hasta el total del monto caucionado. O sea, aquí lo que dice la ley es lógica que podrá quedarse con la totalidad de la garantía si es que la deuda es igual a la garantía, extendiendo ante el notario que se encuentra en poder de la garantía. O sea, aquí es lo que conversamos. Yo tengo que entregarle al notario todos los descuentos y el notario, ¿cierto?, tiene que sacar la calculadora, tiene que restar y tiene que proceder a devolver la garantía. En ningún caso podrá imputarse la garantía al costo de reparaciones que constituyan remodelaciones o mejoras o la contratación unilateral de servicios o de cualquier otro cobro que no constituyan expresamente obligaciones contractuales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo como dueño, como corredor, voy y contrato un maestro pintor que me pinte la propiedad o que me repare la chapa de la puerta o que me repare, cierto, las llaves de paso de agua potable, yo no podré contratarlo unilateralmente. Es decir, yo tengo que estar de acuerdo con el arrendatario para que él apruebe el presupuesto y en base a ese presupuesto yo poder ejecutarlo. Y nosotros entenderemos que un caso no menor de los arriendos no terminan de buena forma, por algún tipo de inconveniente, por algún tipo de mejora. Por lo tanto, esto también lo hace difícil en la práctica. Y por último, dice en este último párrafo que si yo cobro 2 meses de garantía, aprobándose esta ley, esa cláusula adolecerá de nulidad absoluta.
Eso es la intención del legislador. Después dice, el arrendatario podrá reclamar el incumplimiento de estas obligaciones de restitución de la garantía de acuerdo a un procedimiento, a un procedimiento monitorio. Eso es lo que dice el final de este párrafo. Y el número 4 dice, incorpórese un nuevo artículo 20 ter en el siguiente tenor. El servicio de corretaje, en caso de existir, siempre será de cargo de la parte contratante del mismo. En ningún caso podrá condicionarse la firma del contrato de arriendo al pago de un porcentaje de los servicios de corretaje por parte del arrendatario si estos fueren contratados exclusivamente por el arrendador. Del año 1946 al año 1989, en Chile tuvo una reglamentación del corretaje de propiedad. Esto no es algo nuevo. Durante la vigencia de la norma se decía que por parte del arrendatario no se podía cobrar comisión de corretaje u honorario del corretaje. Y aquí está la discusión, el debate por parte de los gremios y de los corredores de propiedades, de si el intermediario ayuda a ambas partes o ayuda a una sola. Nosotros enseñamos que el corredor es un seguro para ambas partes. El corredor siempre debe velar por los derechos de ambas partes, arrendatario, arrendador, comprador, vendedor. Y cuando el corredor pueda encontrar algún tipo de cláusula que perjudique a la otra parte, deberá hacerlo presente y deberá ser un intermediario, un negociador que tenga conocimientos técnicos y prácticos para llevar adelante esta operación inmobiliaria. Por lo tanto, deberemos discutir si es o no procedente esta norma, por cuanto, como decíamos, el corredor inmobiliario es un intermediario entre ambas partes en un contrato de arrendamiento. Dicho esto, saludo a todos quienes nos están viendo, están muy abrigados ahí. Hola Esther, Costa Vive, Anita, Catalina, don Carlos Pérez, Sandra, Carolina Vergara, Mónica Quesada, House, Antonella Mendoza, don Esteban Rocha, Priscila del Sol, don Alexis Isla, doña Marcela, María Enríquez, Lisa Franco, Marisola Videla. Los saludo a todos y en este momento les ofrezco la palabra por si quieren aquí junto a Ricardo Cie, les podemos contestar algunas preguntas que nos puedan hacer con la cámara encendida y nos puedan levantar la mano virtualmente para quien quiera que respondamos a alguna inquietud en los minutos que van quedando en esta, digamos, en esta sesión que hemos hecho para todos nuestros miembros de Global Brokers. Ricardo, ¿qué te parece a ti esto? Tienes que desmutearte. Eh, Hola, bueno, tengo opiniones personales, ¿cierto? En de cada uno de los puntos. Me parece que a nosotros como corredores, como tú decías, Salvador, nos tiene que importar el poder resguardar las propiedades de nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, los meses de garantía, entendemos, ¿cierto?, que en algunos casos se piden más de un mes de garantía, 2 meses o 3 meses de garantía, porque el valor, ¿cierto?, de un mes de garantía no alcanzaría para cubrir eventuales destrozos o cosas que hubiera que reparar dentro de la propiedad. Efectivamente, en el caso del medio de garantía, este no es el primer proyecto. Si no me equivoco, hay 3 o 4 proyectos que se han presentado sobre el mes de garantía. Algunos establecen limitaciones de un mes, otros de 2 meses. Yo creo que hay que establecer un procedimiento eficaz en la ley de arriendo para la devolución de la garantía y creo que dejarla hoy día en el notario es un error, por lo que vimos durante esta sesión, y limitarlo como tú bien dices también. Ahora, ¿qué opinas tú respecto al tema de que en el arriendo solamente se le cobre al arrendatario en el caso que el arrendador haya buscado ese servicio? O sea, me da para pensar varias cosas, o sea, se me ocurren varias posibilidades. Creo que el propietario que contrata un corredor de propiedades, los servicios de un corredor para poder resguardar su patrimonio, tiene derecho, ¿cierto?, a contratar un corredor para que lo apoye en este tema. Y Ujú, el arrendatario, perdón, ujú. eh, lo que pasa es que el arrendatario también recibe los servicios del corredor. O sea, al Sí, final, como hablábamos hace un minuto, el corretaje de propiedades siempre defiende y apoya a las dos partes, ¿no?
Correcto, correcto. Mira, yo en este punto, Ricardo, creo que aquí hay que tomar un tema bastante importante. Es que yo les decía al inicio de que este proyecto va a tener una amplia recepción en la ciudadanía en algunos puntos, en lo que respecta al mes de garantía, a los requisitos y al tema del corretaje. ¿Por qué? Porque todos los que están presentes acá, todos ustedes están capacitándose. Todos ustedes quieren hacer una mejor profesión, actividad comercial u oficio. Pero hay corredores o personas que se denominan corredores o intermediarios que no se capacitan, que no estudian, que no brindan una asesoría global, que no defienden ambas partes y eso en definitiva se transforma en un desprestigio de esta actividad profesional o comercial, si usted quiere. Entonces aquí hay que tomar en serio que a mayor nivel de capacitación, a mayor nivel de profesionalismo de los corredores inmobiliarios, va a haber menos resistencia de la ciudadanía a efectos de poder, digamos, cumplir con un honorario que dice relación a la intermediación inmobiliaria. Y si ustedes se fijan en redes sociales, hay muchos comentarios, muchos posts en donde se señalan de que por qué si yo no contrato al corredor de propiedades, tengo que pagarle al corredor, ¿cierto? Y eso dice relación a que nosotros tenemos que durante todo el proceso, principalmente de arriendo, informar. Te capta una propiedad, o más bien capta un cliente que tiene una propiedad, lo hace firmar una autorización de arriendo o una orden de visita con exclusividad, sin exclusividad, le pide el título de dominio, revisa que él sea un arrendador habilitado. Con el rol de avalúo fiscal va a tesorería y ve en definitiva si se deben contribuciones y o a la municipalidad a ver si se deben derechos de aseo. ¿Por qué? Porque la propiedad la pueden rematar y su arrendatario se puede ver perjudicado. Entonces, capta el inmueble, firma la orden, realiza un estudio preventivo para ver que la propiedad está apta, pide las cuentas por servicios básicos para ver no entregar una propiedad con deuda, pide el certificado de pago de los gastos comunes, posteriormente procede a realizar una ficha de la propiedad, después promociona la propiedad, por ejemplo, en determinados medios de comunicación, plataformas como globalbroker.cl y las republicaciones que nosotros tenemos en otros portales, capta la información del interesado, les manda una orden de visita, genera la visita, muestra el inmueble, hace una reunión con el dueño virtual o física, le pregunta al arrendatario, viceversa, posteriormente redacta un contrato de arrendamiento, negocia el contrato y lo firma. Si ustedes se dan cuenta, este tipo de ejercicio que acabamos de hacer, ustedes tienen que hacerlo con sus clientes, en sus redes sociales, en su página web, y debemos, en definitiva, señalar cada uno de los pasos para culminar el arriendo. Porque en estos posts que todos hemos visto se señala, mira, ¿sabes qué? El corredor mostró la propiedad y no hizo nada más. Entonces, nosotros tenemos que explicarle al arrendador y al arrendatario todos estos pasos a efectos de poder, en definitiva, tener un buen término. Ofrezco la palabra para quien quiera preguntar acá con cámara encendida y levante la manito aquí en Zoom. Mónica Quesada, vamos a levantar aquí, usted la vamos a desmutear. Hola Mónica, ¿cómo está? No, ahí se volvió a mutear, ahí sí. Ay, sí. Hola, ¿cómo estás? Hoy, Bien. primero que todo, me parece muy interesante e importante todas las charlas que se están dando sobre la ley de arrendamiento justa, que así se le llama, pero como podemos ver no es tan justo, porque como tú decías recién, el patrimonio, muchas veces el común del ciudadano chileno adquiere una propiedad, sobre todo la clase media y nosotros como corredores de propiedades debemos y tenemos la obligación de cuidar el patrimonio de nuestros clientes. Por lo tanto, ahí también yo voy a la elección, primero que todo nos selecciona a nosotros el arrendador por nuestra confianza, la transparencia. Yo llevo 12 años en corretaje de propiedades, empecé en Coproch, después hice el curso de corredor exitoso, también me he incorporado a CEPEVAL, siempre como tú muy bien dices, capacitándonos.
y eso lo valora el cliente. De Exacto. repente, yo ahora con los 12 años, mis propios clientes me están recomendando. Entonces me he mantenido en el corretaje de propiedades por ello. Como tú muy bien dices, basado en el que es un patrimonio en toda tu vida, pongámoslo en ese caso, tenemos la obligación de elegir un buen arrendatario. Entonces exige trabajo por ambas partes y el trabajo no es menor, porque ahora, por ejemplo, hay muchos, uno se tiene que revisar si te dan las cotizaciones de FP, verificar que sea el certificado correcto, no es llegar y arrendar. Entonces, en general, yo he tenido buenos resultados, pero soy muy cuidadosa en todo lo que tú nos has enseñado. Así Perfecto, que me Mónica. parece de acuerdo con los puntos que no estoy de acuerdo tampoco con algunos puntos de la ley. Estimada Mónica, como usted señalaba, no se me vaya todavía, como usted señalaba, ¿cierto? Su capacitación es constante, usted pertenece a una asociación gremial, ha hecho 2 cursos de corretaje de propiedades, se capacita constantemente. ¿Cuál es su opinión respecto al tema de mes de garantía en la práctica? Me gustaría la opinión suya como una corredora con años de experiencia. Bueno, primero separaría los bienes inmuebles habitacionales de comerciales, porque tú lo dijiste hoy día de que lo que es comercial son locales comerciales de gran envergadura. Entonces, de ahí yo partiría 2 meses de garantía, 3, que encuentro que es justo. Ahora, en los bienes inmuebles, yo siempre he pedido un mes de garantía, pero sí, yo lo avalo con un inventario físico y fotográfico. Tomo miles de fotos, utilizo la plataforma WeTransfer, que me ha servido mucho, y en base a eso, yo creo que un mes de garantía está bien en los bienes inmuebles, a no ser que sean, como tú muy bien dijiste hoy día, bienes nuevos, porque están recién pintados, Claro. están, si están, porque algunos dueños lo dejan con cortinaje, pero todo eso está avalado por el inventario. Entonces yo creo que haciendo esa salvedad de bienes inmuebles y bienes locales comerciales, esa es mi opinión. Perfecto, señora Mónica, usted siempre muy atenta, muy presente, así que estamos aquí a su disposición. Le mando un gran abrazo y gracias por capacitarse y Gracias. ser parte de esta comunidad. Gracias. A usted, hasta luego. Don Luis Felipe tiene la mano levantada. Ahí, efectivamente, ¿cómo está don Sí. Luis Felipe Cerda? Buenas tardes. Hola, bien, bien, gracias. Mire, yo tengo una acotación en base a lo que podría ser la garantía. Yo trabajo con una inmobiliaria en la cual ellos lo que hacen es perdón, garantizar mediante un notario, letra en garantía, Ujú. ¿ya? Esa letra en garantía se puede hacer uso cuando es un local comercial y a lo mejor facilitaría en algunos casos, en vez de pedir 2 garantías o 3 garantías, pedir solamente una y garantizar, no sé, pues 50 UF y cobrarla como una letra Ujú. propiamente tal. ¿Ya? Eso a medida, como aconsejo de algunos corredores, o también con algunos clientes cuando es una propiedad, como dicen ustedes, ya, si yo pido 2 garantías o 3 garantías, me cuesta mucho más arrendar la propiedad, ¿ya? Entonces, lo que he hecho el último tiempo, como ha bajado un poco el tema, es pedir solamente una garantía y un cheque por una garantía o por la mitad de una garantía para también nosotros o mi cliente respaldar si es que en un año el cliente ha sido un buen arrendatario, yo he ido a visitar la propiedad se encuentra en excelentes condiciones, yo hacer una devolución de ese cheque. Ya es una medida que yo como corredor la he optado y también uno puede decir, miren, yo aparte de ser un corredor, no estoy solamente gestionando al cliente, al arrendatario, si él tiene una filtración, un problema de cafetería, yo como corredor, a pesar de que a lo mejor no poder llevar esa administración mes a mes, poder el arrendatario sentirse contento con un servicio, sabiendo que va a tener un corredor que va a tener un respaldo y que si se echa a perder el califón, va a ir un gaffiter, si tiene un Ujú. problema eléctrico, va a ir un eléctrico, y así ellos lo toman de buena medida y también dicen, ah, ¿saben qué? Igual te estoy pagando bien en base a lo que corresponde. Y ahí uno no Correcto, le da un chance para que él diga, correcto. ¿sabe qué? El corredor solamente trabaja para el dueño de la propiedad. No, hay que trabajar para ambas partes, es mi punto de vista.
Muy bien, don Luis Felipe, efectivamente algo muy recomendable lo que usted señalaba, siempre es un aporte, así que le agradecemos y también que esté dedicado su tiempo a seguir perfeccionándose. Un abrazo, don Luis Felipe, un gusto Gracias, saludarlo, saludos. con mucho gusto. También tenemos acá a don Alexis Isla, corredor de propiedad, que le pido ahí, ¿cómo está don Alexis? Muy buenas tardes, Hola, ex buenos alumno días. corredor exitoso, miembro de Global Brokers, ¿cómo está usted? Muy bien usted. Un gusto Bien, de poder compartir esta instancia con usted. Muchas gracias igualmente, por la oportunidad también. con mucho gusto, don Eh, Alexis, cuéntenos. Mire, a mí en lo personal se me han dado varias situaciones con respecto a lo que están aludiendo en este proyecto de ley, principalmente con respecto a lo que es la documentación que se pide. ¿Ya? Tengo algunas propiedades en arriendo. Lamentablemente, a pesar de que gente envía su documentación, se dan muchos casos que llega documentación falsificada, adulterada. Si uno no es alguien muy prolijo con respecto al tema, no tiene algunos conocimientos técnicos de edición incluso, para saber si un documento fue modificado, verificar los códigos QR, verificar los códigos de verificación, que los montos calcen entre las liquidaciones y los certificados de cotizaciones, se da una situación de riesgo que de primera instancia ya están cumpliendo con la buena fe de optar a un contrato de arriendo con un perfil adecuado y ser una persona que realmente está diciendo, oye, yo voy a cumplirte. O sea, si no pueden cumplir con una documentación correcta, menos lo van a hacer con un arrendamiento. Efectivamente, don Alexis, usted toca un punto muy importante que es la verificación de documentos. Hoy día, si usted haga el ejercicio en Facebook, Marketplace o en Google, dice venta de papeles. Por eso, como usted se dice, cada plataforma establece una verificación, arriendo, promesa compraventa, los valevistas, porque hoy día, esto pasa generalmente en toda Latinoamérica, hay que resguardar digamos, la debida diligencia. El corredor tiene que hacer la debida diligencia en el sentido de resguardar los derechos de ambas partes y también evitar hoy día múltiples estafas. Así que le agradecemos mucho, don Alexis, su apreciación y que sea parte de nuestra comunidad y siempre a su servicio. Muchas gracias. Un gran abrazo. Saludos a su tía también. Aquí Costa Vive nos levantó la mano y después vamos a ir con doña Andrea Sepúlveda. Costa Vive, buenos días. Bueno, Hola, buenos días, profesor. Acá Cisla Ojeda de Antofagasta, de Costa Vive. gusto de saludarlo. Bueno, sí, en relación al proyecto expuesto, y que bueno, ya había estudiado también un poco antes, eh, siguiendo un poco las tendencias de moda actual, se nota que los legisladores que están presentando este proyecto no han tenido la curva de aprendizaje, ya que está tan de moda ese término en lo que es el corretaje. O sea, se nota totalmente que son personas inexpertas que están ya generando una realidad que es discutible, que dice el arriendo justo, o sea, como que en este momento fuera injusto. Yo creo que nosotros también tenemos que ser hábiles con el lenguaje y no hacernos parte de ese arriendo justo, de seguirles el lenguaje que ellos están instaurando, porque así estamos diciendo, no, nosotros somos unos sinvergüenzas que estamos siendo partícipes de este arriendo justo. Eso no es así. Es un proyecto que, claro, hay cosas que mejorar, estamos totalmente de acuerdo. Pero como recién decía el colega, por ejemplo, el arriendo, como muchas actividades, hay una discriminación. Lo que no tiene que ver es una discriminación arbitraria, pero si me entregan un bien, mínimo yo tengo que saber si esa persona tiene un trabajo estable como para hacerse cargo del arriendo, los montos. Eh, si cobro 2 meses, perdón, una renta, o sea, un arriendo de 400 y la persona tiene ingresos por 800, va a pagar 400 de arriendo, le quedan 400 para vivir, para pagar el cable, el internet. ¿Qué pasa si se enferma? ¿Qué pasa si tiene hijos? Una eventualidad obviamente no va a tener para cubrir Correcto, esa necesidad. Entonces, correcto. claro, se llena de titulares que parecen bonitos, pero nosotros no tenemos que hacernos cargo de ese titular. Tenemos que presentar la realidad, la práctica, con la experiencia. Obviamente, yo doy gracias de haberme formado. Bueno, anteriormente tomé otros cursos también, pero en la pandemia tomé el curso con usted, que es una abogada, porque dentro de los corredores hay personas de diferentes áreas. Hay abogados, hay ingenieros, hasta profesores. Entonces, todos tenemos que complementarnos, pero creo que Correcto. la redacción de esa ley, no, no.
no me parece. Ahí hay puntos, obviamente, que mejorar, como es nuestro trabajo, que no sea, que no esté dentro de tanta informalidad, eso sí, Correcto. pero, En- pero no hacernos cargo de que realmente la situación actual es una injusticia. eh, Eso no me parece. esto- estoy totalmente de acuerdo con usted porque hay que aquí sopesar tanto al arrendador como al arrendatario. Y en el caso del arrendador es quien ha hecho el esfuerzo en definitiva para poder adquirir el inmueble, y el arrendatario lo que se le está pidiendo solamente es cumplir con esta proyección, tal vez como lo hacen los bancos, lo dijeron acá en el chat y nosotros lo vemos en nuestras publicaciones, que el corredor se apalanca del análisis de riesgo de los bancos. Los bancos no nacieron hace 200 años, ¿cierto? Ya tienen por lo menos mil años de existencia, y lo que uno hace es básicamente disminuir el riesgo porque el caso de la propiedad es aún mayor. Así que le agradezco mucho a usted, le mando un abrazo a Antofagasta y vamos a ir le mando un abrazo, gracias por estar con nosotros, a Andrea Sepúlveda y después a Catalina Fontecilla. Colega, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días a todos. La verdad es que coincido con los argumentos que la mayoría ha señalado y que tienen relación básicamente con que nosotros generalmente se nos señala que representamos al propietario, en este caso al arrendador, ¿verdad? Y lo que se discute y lo que la ciudadanía hoy día normalmente apoya es el hecho de que nosotros no le prestamos un servicio a quienes son precisamente los que más nos llaman todos los días y que son los arrendatarios, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer las características del servicio que principalmente nosotros le prestamos a los arrendatarios. Y cuando a mí me han señalado de que por qué ellos tienen que pagar comisión, si ellos no me contrataron, yo les digo que desde el momento que nos llaman, ¿verdad? Porque vieron mi publicidad, mi letrero, o simplemente encontraron mi teléfono en el portal inmobiliario, ya están contando con mi servicio, ¿cierto? Porque si no, ellos no hubieran encontrado la propiedad si es que no hubiese estado nuestra publicidad en el portal inmobiliario o en las distintas plataformas, y que son pagadas ¿por quién? Por nosotros. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de los argumentos. Otro que anoté mientras escuchaba a los colegas, el hecho de que nosotros certificamos que efectivamente el arrendatario tiene que tener claro que si no fuera por nosotros, él no tendría cómo saber si quien le está arrendando la propiedad es efectivamente el dueño o no es el dueño, ¿verdad? Sabemos que hay mucha gente que estafa y que arrienda propiedades que no le pertenecen, y nosotros uno de los trabajos y servicios que prestamos es garantizar de que el arrendador es efectivamente el dueño. Como otro punto, al momento de que nosotros entregamos las propiedades, revisamos que las cuentas estén al día. En el caso que no lo estén, nos preocupamos de que éstas se paguen luz, agua y gas para que el arrendatario reciba la propiedad en las condiciones que corresponden. Y por último, anotando así rápidamente, generalmente ocurre que el propietario, una vez que termina el servicio del arriendo, normalmente, por lo menos en mi caso, me tiende a llamar para que sea yo quien reciba la propiedad. Por lo tanto, vamos a ser nosotros mismos quienes normalmente nos vamos a tener que hacer cargo de entregar esta garantía, de devolverla, de revisar las condiciones de la propiedad. Por lo tanto, el arrendatario malamente puede decir que no es un servicio que le estamos prestando a él, porque si no fuera por nosotros, quienes corroboramos y hacemos, como dijo la colega, el set de fotos y todo ese trabajo, entre comillas, tedioso, pero necesario, obviamente ellos no tendrían cómo tener de vuelta esta garantía. Así que la verdad es que siento que tenemos que defender básicamente los argumentos con muy poco sustento, y evidentemente los legisladores no tienen mayor conocimiento de cómo procede el corretaje en la práctica. Entonces somos nosotros quienes tenemos que, con toda nuestra experiencia, plasmar todo aquello que hoy día estamos escuchando en esta charla. Muchas gracias a la abogada Andrea Sepúlveda de Corredora de Propiedades, miembro de Global Brokers, por ese concepto que es muy prudente. Acá el tema que habría que ir conversando dice relación a ser propositivo y no reaccionario. Por lo tanto, sí, aquí está Catalina Fontecilla, después Carolina Villar, que nos levanta la mano ahí con el dedito. Vamos primero con Catalina Fontecilla, agradeciendo los comentarios que nos hace Andrea Sepúlveda. Catalina, buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un poco lo mismo en realidad de lo que hablaba la colega recién. En el fondo me llama la atención en
realidad las personas que hacen estos proyectos de ley, da la sensación que no hay mayor conocimiento en realidad de todo el trabajo que hay detrás de un corredor. Em, por lo mismo que decía la colega recién, en realidad de todas las cosas que nosotros nos tenemos que preocupar y resguardar, y no tan solo al arrendador, sino también al arrendatario, ¿no? Con todo esto que se dice, el tema de la garantía, los inventarios fotográficos, facilitar también que... Perdón, me llamaron y se me fue. No sé si me están escuchando. ¿Aló? ¿Me estoy escuchando? Se pierde ¿Aló? un ¿Aló? poquito se pierde un poquito la señal, Catalina. Ah, ay, perdón, disculpe que justo me llamaron por teléfono. Y bueno, y me da la sensación de que como que no hay claridad en el fondo de todo el trabajo que nosotros hacemos, y me llama la atención que sea tan cuestionable el pago de nuestras comisiones. Eso me parece que, no sé, pues yo cuestiono el profesionalismo de las personas que están haciendo este trabajo, porque en realidad es cosa de investigar un poco y ver todo el trabajo que hay detrás de nosotros, de los corredores, como decían, las capacitaciones, y resguardar en el fondo a las dos partes. O sea, sin ir más lejos, ayer, por ejemplo, una persona candidato a arriendo me pedía que por favor le dijera al arrendador si podía hacer el IPC reajustable no cada 3 meses, sino cada 6 meses. Entonces, eso es algo que nosotros nos involucramos tanto con el arrendatario y con el arrendador, de llegar a hacer un acuerdo a las partes, ¿no? Entonces, todo esto que nosotros hacemos, me parece de mal gusto que sea cuestionable nuestro pago. De qué forma se paga, quién lo paga, cuando yo creo que no hay ninguna duda y no debería haberla, que nuestro trabajo en realidad es para las dos partes y es el resguardo de las dos partes. Eso quería agregar. Muchas gracias, estamos totalmente de acuerdo con lo que usted señala y todos los aportes de usted es muy bienvenido. Acá lo importante, sin duda, es poder seguir profesionalizando esta industria, llegar al Registro Nacional de Corredores de Propiedades y poder cumplir con nuestras obligaciones. Por eso, ser parte de esta gran comunidad, sin duda, nos ayuda a todos. Carolina Villar, ¿cómo Hola, está buenos días, usted? profesor. ¿Cómo Muy está? bien, gracias. Gusto verla. Un, un gusto de saludarla a usted y a todos nuestros colegas que estamos conectados. Gracias por esta oportunidad. La verdad es que yo, más que nada, yo cuestiono un poco cómo tan populistas todas las propuestas que se hacen, cuando sabemos perfectamente que nosotros, como corredores, somos quienes nos preocupamos de proteger el patrimonio, ¿cierto?, de nuestros clientes y ayudar también a que eso pueda evolucionar bien en el tiempo, porque hoy día ese es nuestro respaldo. Nosotros nos hemos capacitado, ¿cierto? Y todo, ya lo hablaron nuestros colegas, pero hay algo que a mí igual como que me llama la atención. Creo que hoy día hay que fortalecerse, como dice usted, profesor, el gremio, nosotros. Tenemos que hacer realmente, hacernos notar con esto, porque la verdad es que nos basurean por redes sociales un montón. Hay personas que, yo sé que mis colegas igual lo han visto, hablan muy mal de nosotros, sin tener idea cómo nosotros nos hemos capacitado y preparado. Entonces, frente a hoy día, esto que hay en las redes sociales, que aparece por todos lados, ya, bueno, llegó allá, ¿cierto? En este caso, a quienes están haciendo que este proyecto se lleve a cabo, cuando detrás de eso hay un trabajo profesional igual. Y yo creo que por ahí es donde nosotros tenemos que hacernos respetar y con voz, y ojalá, profesor, que luego esto se regularice para todos nosotros igual, que nosotros estemos, ¿cierto? Como siempre fue la intención suya cada vez que nos hizo el curso, y por eso yo llegué, porque sabíamos perfectamente que acá se suman muchas personas que de repente por redes sociales preguntan cómo tengo que hacer esto para vender, y luego se hacen llamar corredores de propiedades, y no están respaldadas de ninguna forma con ningún tipo de educación en esto. Entonces, a mí me llama la atención cómo pudimos llegar a este nivel y cómo a nosotros, de verdad, hoy día se nos está haciendo muy difícil eh, hacer todo lo que corresponde a nuestra profesión por cuestionamientos que son súper livianos, que en realidad nos hacen quedar muy mal, porque todo lo que nosotros
explicamos, todo lo que mis colegas dijeron, está perfecto, ¿ya? Y hay gente que lo entiende así porque esa es la práctica de lo que se hace en el mundo inmobiliario del corretaje, pero lamentablemente, ¿cómo nosotros nos respaldamos frente a eso, profesor? Porque Eh, ya va más ujú. allá. Efectivamente, quería Carolina Villar, para quienes no la conocen, Concesur Propiedades, nuestra titulada también miembro de nuestra comunidad. Es importante, por ejemplo, que ustedes estén informando en un tono propositivo a cada uno de sus clientes y potenciales clientes, primero, de, de los argumentos objetivos de esta formación. Segundo, también todos aquellos procesos y gastos, como bien decía Andrea Sepúlveda, que el corredor de propiedades también debe invertir. Debe invertir en su imagen personal, en su marca personal, en el traslado, en ser parte de una comunidad como Global Brokers, en las publicaciones, en las republicaciones, en pertenecer a una asociación gremial, en sus capacitaciones permanentes y lo más valioso que es el tiempo que ustedes le dedican a todo esto. Por lo tanto, esos elementos son esenciales a la hora, como les decía, como me decía usted, Carolina, cuando la ciudadanía entiende que hay corredores o personas que realizan intermediación sin los conocimientos y sin la inversión básica de tiempo, conocimiento, equipo maestro, plataformas tecnológicas, sin duda son un perjuicio para el corretaje. Entonces, Carolina, en definitiva, lo que ustedes están haciendo en este momento por informar y también en este proyecto de ley que podamos estar en desacuerdo en parte del mismo, lo importante es conversar sobre él como el día de hoy a efectos de entender técnicamente de qué se trata y por qué podría ser tan riesgoso. Por eso hay que ponerse en las dos caras de la moneda y entender de que la moneda tiene tres caras, tiene dos caras y un canto. Y siempre tenemos algo de razón y siempre estamos algo de equivocado. Acá el corredor de propiedades profesional tiene que velar por los derechos y obligaciones de las dos partes, debe revisar el contrato, debe revisar también, como se dijo acá, que quien la arrienda sea el propietario, no existan deudas, etcétera. Ante lo cual, lo que podemos hacer, Carolina, es lo que hacemos siempre, informar de nuestro trabajo, informar a nuestros potenciales clientes de todo el desarrollo, digamos, tener un cronograma de todo lo que es la operación arriendo, promesa de compraventa, venta, en donde desde que se capta el cliente con una necesidad hasta el cierre de la operación determinada y después la postventa. Es tremendamente importante por eso. Yo les agradezco tremendamente que todos hayan estado el día de hoy. Pueden sacarle una captura de pantalla si quieren pueden prender algunas cámaras para sacarle una captura de campaña. Los voy a compartir en nuestras redes sociales. Espero que también las puedan compartir, porque es importante informarle a sus clientes que hoy día dedicaron 1 hora 14 de su vida a efectos de capacitarse y a medida que esto vaya avanzando, con mucho gusto también les vamos a ir informando a través de nuestra comunidad de Global Brokers para que puedan sin duda seguir estando muy actualizados de la primera fuente de Carolina Vergara. La vemos. Bienvenida, Anita. Y estamos muy contentos. Ricardo, para que usted haga el cierre, yo por mi parte me despido. Ahí Tiene- estoy. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por habernos acompañado. Qué rico verlos, qué rico escucharlos también. Como decía Salvador, vamos a estar súper, súper, súper atentos a lo que va pasando. Somos parte también de un grupo que se formó con dirigentes de asociaciones gremiales y otros tipos de empresas para discutir este tema del proyecto de ley, para defenderlo, para responder sobre esto, este tema que nos puede de repente hacer tanto ruido, ¿cierto? En este minuto como noticia y después en la ejecución de nuestra profesión. Así que cuenten Exacto. con nosotros que vamos a estar súper atentos y avanzando con cosas, les vamos a ir contando lo que vaya pasando. Y eso, gracias por estar y nos vemos en la próxima ocasión. Lo último, Ricardito, que tú dijiste ahí, querido amigo, era que efectivamente somos parte de una federación en, digamos, en etapa de nacimiento, en donde estamos con diferentes instituciones siendo parte para poder expresar. Yo soy parte de la comisión jurídica junto a otros tres colegas y estamos realizando un informe técnico junto con Natalia Bustos, junto con Sol Ordaz y junto con don José Valdés, que es secretario general de ACOP. En esta comisión estamos redactando digamos, una presentación formal en donde nosotros vamos a realizar esta presentación al Congreso y también vamos a informar a don Luis González a todos los medios de comunicación.
y los vamos a tener informados porque nuestra ocupación sin duda es poder colaborar a todo, digamos, lo que es la intermediación inmobiliaria, el corretaje inmobiliario profesional. Así que muchas gracias por su tiempo, sigan brillando con luz propia y que tengan un gran día. Y gracias porque hayan estado hoy día aquí en la mañana tempranito compartiendo con nosotros. Un gran abrazo a todos ustedes y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, don Salvador, que esté muy bien. Adiós. Gracias.